Hoy yo quiero que las personas de derecha hagamos un debate, que me comenten acá abajo en los comentarios de manera respetuosa su opinión honesta y sincera de lo que se va a discutir en este video. Este video lo quiero hacer con toda la seriedad del mundo, expresando mi punto de vista, y quiero que las personas de derecha me comenten su opinión sobre mi punto de vista, si tiene sentido, si no tiene sentido. Ustedes van a ser los jueces. Yo solo expreso mi punto de vista, ustedes van a ser los jueces, pero quiero que sea comentarios con respeto y podemos debatir todo lo que sea con todo el respeto del mundo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la lógica y el pragmatismo político del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que lo podemos reconocer porque fue la persona causante de que Estados Unidos prohibiese la esclavitud. Y lo podemos reconocer también porque aparece en la parte trasera de todos los billetes de $5. Entonces, pues vamos a hablar sobre la política, sobre la visión política de Abraham Lincoln y sobre cómo eso tiene que ver con el proyecto del Senado de Puerto Rico 297, que recién fue aprobado en estos días y pronto va a ser firmado por la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Ese es un proyecto que tiene que ver con el aborto. Entonces, pero antes de comenzar con el tema, te extiendo una invitación para que te suscribas a este canal, le des un like a este video, para que poco a poco hagamos crecer esta majestuosa comunidad, la reunión. Bien, vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero voy a explicar brevemente de qué trata el proyecto y luego vamos a hablar de la lógica de Abraham Lincoln. Y aunque parezcan temas que no tienen nada que ver, escúcheme que tal vez sí tengan algo que ver. Entonces, vamos a ver, el proyecto del Senado PS 297 de la autoría de Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, pero apoyado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, técnicamente dice que si una niña menor de edad, específicamente menor de 15 años, va a hacerse un aborto, la clínica de aborto va a tener la obligación de informar a las autoridades que una menor de edad, menor de 15 años, fue al hospital a hacerse el aborto y que las autoridades deben investigar qué pasó ahí, por si acaso hubo un caso de violación, o cualquier cosa que entre en lo que sería antiético e ilegal. También ese proyecto dice que un menor de edad no puede hacerse un aborto si no tiene la autorización de mínimo uno de sus padres. Y que aún así, que aunque tenga la autorización de alguno de sus padres, aún así debe ser referido a las autoridades pertinentes para que hagan la investigación. De eso trata el proyecto del Senado PS 297. Las personas conservadoras de Puerto Rico han expresado su desilusión con ese proyecto, ya que técnicamente dice que técnicamente estás legalizando el aborto. Pero tenemos que partir de la siguiente premisa, que el aborto es legal en Puerto Rico. Y que en Puerto Rico actualmente no existe ninguna ley que regule el aborto en ningún caso. O sea, actualmente en Puerto Rico una niña de 12 años puede ir a una clínica de aborto sin pedirle permiso a nadie. Y va allí, se realiza el aborto y allí no le van a preguntar absolutamente nada. Y no va a ser referida a absolutamente a ninguna parte. Eso es lo que pasa en la actualidad. Entonces, ¿y por qué en Puerto Rico no existe una ley sobre el aborto, pero en cambio se puede hacer el aborto? Porque todo comenzó porque en la década de los 70, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una decisión de que el aborto iba a ser un derecho de todas las mujeres. Y eso se aplicaba a todos los estados y a los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Entonces, pero más tarde, el Tribunal de Puerto Rico, específicamente, que lo anoté por aquí, en el año 1980, el Tribunal de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico versus Duandes Mendoza, técnicamente dice que el aborto en Puerto Rico debe ser permitido y que dentro de la jurisprudencia legal
de lo que sería Puerto Rico, el aborto puede existir. Pero ¿qué pasa? Eso fue una decisión del Tribunal Supremo, que la decisión del Tribunal Supremo la podemos resumir en la siguiente manera. Se puede resumir básicamente diciendo, pues el aborto se puede hacer, punto final, ya. No hay ninguna regulación, aquí no tenemos un tope legal hasta cuándo se puede hacer un aborto. Claro, varias clínicas de aborto por ética dicen que después de las 24 semanas no lo van a hacer. Pero técnicamente no hay ninguna ley que lo diga así. Significa que si mañana una clínica de aborto dice, mira, aquí lo vamos a hacer hasta las 30 semanas, técnicamente lo puede hacer y no hay ninguna ley que lo prohíba. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, así que básicamente el aborto se puede hacer en Puerto Rico hasta los 9 meses y no hay ninguna ley que lo prohíba. Y actualmente cualquier persona menor de edad puede ir a hacerse el aborto y no hay ninguna ley que regule eso en ninguna parte. Así que el aborto en Puerto Rico es 100% libre. O sea, ni siquiera el estado más demócrata de Estados Unidos tiene tanta libertad de aborto como Puerto Rico. Y es precisamente porque nunca se creó en Puerto Rico una ley sobre el aborto, sino que lo que tenemos es una jurisprudencia solamente que no es específica. Entonces, pues las personas conservadoras están criticando este proyecto porque dice que no, que técnicamente creaste una ley que permitía el aborto cuando esa ley no existía. Técnicamente no teníamos ninguna ley que permitiese el aborto, pero con la aprobación de este proyecto estamos creando una ley que sí permite el aborto. Pero esas personas, con mucho respeto obviamente, están ignorando que en Puerto Rico el aborto se puede hacer. No es algo que era ilegal y que gracias a esa ley ahora se puede hacer. Es algo que se podía hacer sin ningún tipo de restricción y que ahora con esta ley comienza a tener un poco de restricción. Tenemos que verlo de esa manera. Y aquí es donde vamos a entrar a la lógica pragmática de Abraham Lincoln. ¿Qué pasa con Abraham Lincoln? Pues Abraham Lincoln, como mencioné al principio del video, se lo reconoce porque fue la persona que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Ustedes sabían que hay muchos partidarios de Abraham Lincoln del Partido Republicano, porque hay que aclarar, Abraham Lincoln fue el primer presidente republicano. Pues pasa que muchos partidarios de Abraham Lincoln, muchos republicanos, creían no solo en abolir la esclavitud, ellos creían que las personas afrodescendientes de los Estados Unidos merecían total igualdad legal en los Estados Unidos. Es decir, que no podía haber ninguna ley que los discriminase, que ellos podían ser ciudadanos como cualquier otra persona, que ellos podían votar, que ellos podían portar un arma y tener exactamente los mismos derechos y las universidades, como todo, como pasa hoy día. Pero esas personas creían eso en el año 1860. Pero ¿qué pasa? No había un ambiente político en los Estados Unidos para hacer eso. Y si el Partido Republicano se hubiese ido de pecho con una enmienda que dijese, mira, vamos a abolir la esclavitud, pero no solamente abolir la esclavitud, vamos a garantizar igualdad de derecho pleno para las personas afrodescendientes de los Estados Unidos. Eso no se hubiese aprobado jamás en la vida, porque la sociedad no estaba lista para ese cambio. Y cualquiera diría, pero es que eso era lo correcto. ¿Cómo que la sociedad no estaba lista? Claro que es lo correcto. Y yo en lo personal estoy a favor de que eso era lo correcto. Pero eso no se iba a aprobar. No había ambiente político para eso. Así que el presidente Abraham Lincoln tuvo que ser estratégico. Y técnicamente tuvieron que hacer declaraciones de que el Partido Republicano no creía en la igualdad legal plena para las personas afrodescendientes, sino que solamente querían abolir la esclavitud. Una persona justa, bien intencionada, pero que no esté analizando el ambiente político, fácilmente puede decir, mira, pero qué traición, aquí creíamos en la igualdad plena y ahora me estás diciendo que no, que solamente la cuestión de la esclavitud, pero que luego sí va a poder discriminar como quiera.
Y que de hecho, luego que se abolió la esclavitud, sí hubo mucha discriminación, porque se creó el KKK, el Ku Klux Klan, que básicamente se creó después de la abolición de la esclavitud. Y by the way, el Ku Klux Klan en sus inicios era demócrata. Y los mayores opositores a la abolición de la esclavitud eran los demócratas. Eso hay que dejarlo claro. Pues entonces, pues básicamente, una persona que creyese en la igualdad de derechos hubiese dicho: ah, mira, Abraham Lincoln es un traidor, ¿cómo que no cree en la igualdad de derechos? ¿Qué es eso? Yo pensaba que sí, traicionó mis ideales y ahora solamente habla de abolir la esclavitud, pero que si luego los discriminan no pasa nada. O sea, pero Abraham Lincoln tuvo que ser pragmático. Pragmático es que deja las emociones a un lado y a veces hasta deja el ideal a plenitud a un lado, para dar pequeños pasos que se encaminen a esa meta a largo plazo. Y él tuvo que ceder un poco de su ideal para que la esclavitud se pudiese abolir en los Estados Unidos. Tenemos que tener claro que si Abraham Lincoln no hubiese cedido y sus partidarios no hubiesen cedido en su postura política, la esclavitud en los Estados Unidos hubiese abolido más tarde, y eso significaría más décadas donde las personas iban a seguir siendo propiedades de otras personas, lo cual es inmoral y no es correcto. Pero gracias a que Abraham Lincoln cedió parte de sus creencias y sus partidarios cedieron parte de sus creencias, fue que se puso esa primera piedra, ese primer granito de arena, para que hoy día las personas, independientemente de su raza, tengan igualdad legal en los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Así que Abraham Lincoln traicionó sus ideales, traicionó los ideales de sus partidarios que creían en la plena igualdad legal. Sí, es un punto de vista, sí, en cierta manera sí. Pero los traicionó por una buena causa, también. Porque si no se traicionaba parte de esos ideales, la esclavitud iba a continuar existiendo. Eso es la verdad. Entonces, nos encontramos con esa misma paradoja en el caso de Puerto Rico y el aborto. Que claro, hay muchas personas pro vida en Puerto Rico que quieren que el aborto se prohíba a plenitud. E inclusive yo entiendo que el aborto también debe regularse y hasta prohibirse, porque yo no creo que eso sea correcto. Inclusive el Catecismo de la Iglesia enseña en el párrafo 2270 que la vida debe protegerse desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Significa que por cuestiones religiosas, por cuestiones cristianas, pues muchas personas están en contra del aborto, incluyéndome en ese campo. Entonces, así que aquí yo no estoy a favor del aborto. Aquí yo no vengo a decir que el aborto tiene que ser legal, porque simplemente aquí no creemos en eso. Entonces, pues básicamente, esas personas están desilusionadas con el proyecto del Senado PS 297, porque técnicamente no prohíbe el aborto a plenitud, sino que el aborto va a seguir existiendo. Simplemente pusieron el primer grano de arena, pusieron el primer bloque, la primera piedra, para comenzar a regularizarlo. Y aquí tenemos que hacer la siguiente pregunta, y esta pregunta es una pregunta que yo quiero que me la contesten con toda la objetividad del mundo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es mejor? Que actualmente una niña de 13, 14 años pueda ir a hacerse un aborto sin permiso de nadie y sin que nadie le pregunte ninguna razón de nada, o que se apruebe un proyecto que las menores de 15 años tengan que pedir permiso de sus padres y que sea referido a las autoridades para llevar una investigación al respecto? Y aunque una persona tenga 16, 17 años, si se sospecha que hubo incesto, igual va a ser referida a las autoridades. ¿Qué es mejor? ¿Que siga completamente libre sin ningún cuestionamiento como existe actualmente en Puerto Rico? ¿O que se apruebe una ley que mínimo comience a preguntar qué es lo que realmente está pasando ahí?
Pues evidentemente la segunda es mejor. Claro que muchas personas queremos que haya mayores restricciones. Por supuesto. Que inclusive hay personas que creen que se debe prohibir la plenitud. Por supuesto. Inclusive hasta yo estaría a favor de eso. Pero hay que reconocer que en Puerto Rico no existe ambiente político para eso. No existe. No existe. Si la senadora Joan Rodríguez Bebe o el presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chat, hubiesen presentado un proyecto para prohibir el aborto completamente en Puerto Rico, usted sabe la oposición de la prensa y los medios que iba a haber. La prensa de Puerto Rico está vendida con la izquierda. La prensa de Puerto Rico es demócrata. Usted sabe la oposición que iba a haber en Puerto Rico ante ese proyecto. A tal nivel que no se iba a aprobar. Y esto no lo estoy inventando yo. Aquí tengo un precedente y tenemos que analizar un precedente que también anoté por aquí. Fue que en el año 2021, la senadora Joan Rodríguez Bebe, la misma autora de este proyecto, en el 2021, ella radicó un proyecto en el Senado llamado el PS 693 del 2021. El PS 693 era un proyecto que técnicamente quería regularizar el aborto. No prohibirlo, sino regularizarlo. ¿Y cuál era la regularización? Que técnicamente en Puerto Rico no se podía hacer un aborto después de las 24 semanas. O sea, estamos hablando de 6 meses. Entonces, ¿eso es una exageración conservadora? No, o sea, 6 meses hasta mucho tiempo. 6 meses, por Dios, estás permitiendo el aborto 6 meses, ¿qué más tú quieres? Pues aún así, siendo un proyecto que muchos catalogan como tibio, aún así, no hubo en Puerto Rico la voluntad política para aprobar ese proyecto. Ese proyecto no se pudo aprobar. No votaron a favor de ese proyecto. Ese proyecto nunca se pudo convertir en ley, simplemente porque no hubo la voluntad política en Puerto Rico. Entonces, si partimos de la premisa de que el proyecto PS 693 de Joan Rodríguez Bebe no se pudo aprobar por falta de voluntad política, y era un proyecto que simplemente decía que después de las 24 semanas no se puede hacer aborto, usted imagínese un proyecto de ley que prohíba el aborto. Si no se aprueba aquel, ¿cómo se va a aprobar uno que lo prohíba a plenitud? No existe todavía en Puerto Rico la voluntad política. Y en esto tenemos que ser sinceros. En Puerto Rico los temas de izquierda, derecha, eso llegó aquí hace apenas el año pasado. Hace 3 años atrás aquí nadie hablaba de izquierda o derecha, es la verdad. Tenemos que decir la verdad en eso. Así que nosotros somos babies, por así decirlo, en esos conceptos de Puerto Rico. Ese concepto lo trajo mayormente, eso llegó en la campaña pasada con Jennifer González y Juan Dalmao, y con la campaña también del presidente Trump. Así que tenemos que ser realistas en eso. En Puerto Rico todavía no existe la voluntad política para prohibir el aborto. Pero si no existe la voluntad política para prohibir el aborto, eso significa que nos tenemos que sentar de brazos cruzados a hacer nada, a intentar nada, porque simplemente como no se va a aprobar, pues no hacemos nada, y que simplemente siga libre, como por Juan por su casa, con completa libertad y sin ningún cuestionamiento. Pues la respuesta es no. Es inmoral de nuestra parte si nos sentamos a hacer nada. Así que tenemos que comenzar a meternos en el debate político con proyectos pequeños. Paso a paso llegamos a la meta. Hoy es este proyecto que pretende regular el aborto a menores de edad. Pero eso no quita que en unos años ya se pueda aprobar un proyecto complementario para restringirlo en otras partes. Eso no quita que en unos años se pueda someter un nuevo proyecto, un nuevo intento del proyecto 693 de regularlo hasta las 24 semanas. Y luego otro en el futuro que lo regula hasta las 20 semanas. Y luego 18, 15. Y así sucesivamente. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y tenemos que aprender eso del presidente Abraham Lincoln. Y el presidente Abraham Lincoln entendió el juego político.
El presidente Abraham Lincoln dijo, mira, si yo digo todo lo que pienso, no se va a hacer. Pero si digo solamente parte de lo que pienso, lo van a hacer. Y luego va a venir otro presidente que va a decir otra parte de lo que piensa. Y lo van a hacer también. O sea, y se va complementando. Esto es un camino que se recorre poco a poco. Y quien diga que en Puerto Rico hay voluntad política para prohibir el aborto, en mi opinión, yo entiendo que se está autoengañando. Aquí, si un senador o un representante propone una ley para prohibir el aborto completamente, la verdad es que eso no se va a aprobar. Y tenemos que ser sinceros, por favor. No nos engañemos. No nos engañemos, tenemos que ser sinceros. Así que, y hago esto no por defender a John Rodríguez Bebe, porque el partido de John Rodríguez Bebe ahora anda con comunistas, como iba parado Pablo José Hernández. Pero hago esta aclaración porque estas críticas le están cayendo ahora al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que auspició el proyecto, y le van a caer críticas a la gobernadora por firmar el proyecto. Cuando es un proyecto que va en la dirección correcta, y entiendo que todos los conservadores razonables deberíamos estar a favor de ese proyecto, porque es una pequeña victoria. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto que queda mucho por hacer, pero es una pequeña victoria. Y nada, quería hacer este video para dar mi opinión al respecto. Usted es libre de dejarme su comentario acá abajo. Bienvenido sea, con mucho respeto. Y que se abra el debate. Y nos veremos en la próxima. Goodbye.